desde hace tiempo se viene discutiendo en la sociedad, sobre todo cuando hablamos de las infancias, pero también en la adultez, ¿qué pasa con los consumos problemáticos? Muchas veces hablamos de las adicciones y pensamos en el alcohol o pensamos en sustancias prohibidas, pero hoy en día este tipo de sociedad en el que vivimos nos lleva a pensar también el consumo desde otros lugares. Por eso hoy lo invitamos a Juan Pablo Pigliacampo, que es licenciado en Psicología, para hablar acerca de esta cuestión. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por venir. Muchas gracias a vos, Gabriela. Un gusto estar acá, participar con el equipo. Bueno, justamente vos decís, equipo, hace un tiempo habían organizado una actividad para pensarnos como consumistas. ¿A qué nos lleva esta idea de definirnos a todos y a todas como consumistas? En principio, la idea por ahí, en sí el evento, pero más allá del mismo, es plantear que el consumo problemático, que era lo que previamente estabas mencionando, no está basado solamente en la relación de un sujeto o una persona con una sustancia o con una actividad determinada, sino que está entramado en un contexto que justamente nos determina como sociedad en términos de mercantilización, capitalismo, etcétera, etcétera, que apuntan al consumo, que es, en principio uno puede pensar en la simple compra de algo, o si uno quiere hablar un poco de las adicciones, puede hablar de una sustancia y cómo lo ingiere y demás y los efectos en su cuerpo. Pero por fuera de eso también vemos que más allá de las sustancias y más allá del dinero, hay una relación consumista de parte de las personas para con las otras personas. Y hablarlo era un poco el objetivo, ponerlo sobre la mesa, que se debata sobre eso y que se puedan conversar ideas que quizá en otros espacios no se puedan. ¿Y cómo pensaríamos un vínculo entre personas basados en la idea del consumo? Es decir, nos consumimos como personas. ¿Cómo nos vinculamos desde ese lugar? Qué interesante esa pregunta y sobre todo esa noción de consumirnos como personas, porque generalmente, o por lo menos en el discurso que suele utilizar mucha gente, parece que las relaciones sociales están también metidas en un juego de ganancia y de pérdida. Podemos ir a lo lógico y a lo rápido, que sería en términos laborales tener contactos para llegar a un determinado lugar, pero más allá de eso también parece que las sensaciones y los pensamientos que tenemos sobre el otro se basan en esa noción de qué me da el otro para que a mí me sirva. Muchas veces eso es inconsciente y es también parte del problema que justamente queremos señalar cuando hablamos de el consumo más allá de una sustancia, sino como un tipo de sociedad. ¿Y cómo nos determina eso? ¿Qué nos hace eso? Y por ejemplo, en términos clínicos o yendo más a lo terapéutico, generan desde la visión de diversas psicologías, diversas disciplinas, ciertos problemas que pueden ser ansiedad, porque tu relación con el otro está completamente determinada en algún punto por lo que te da, y si no te da lo que esperás, ya hay una cierta desilusión. Si te da más de lo que esperás, ya hay quizás un deseo que se va para otro lado y no hacia el vínculo. Genera todo tipo de inconvenientes de ese estilo, que después, como paciente, uno va y Y un desarreglo en ese tipo de vínculo, del tipo social, digamos, ¿no? ¿Puede generar desarreglos en el otro tipo de vínculo ya con el consumo problemático o no? O sea, no satisfacer ciertas necesidades. Qué buena pregunta, y yo creo que sí, estoy orientado a pensar que sí. De hecho, por ejemplo, en la definición de consumo problemático, a donde uno hace hincapié es cuando el consumo afecta negativamente diferentes áreas, que podemos pensar la social. Pero pocas veces se habla al revés, cuando por ejemplo uno tiene diversos problemas con distintos vínculos, con su pareja, con su familia, etc. Y eso de alguna otra manera repercute en algún consumo de alguna sustancia. Te hablo porque hay como un sentido común, y corregime si no es así, un sentido común como que, por ejemplo, la adicción tiene, digamos, una explicación que puede llegar a ser o la evasión, o puede ser también que, bueno, no logramos ciertos objetivos y entonces probamos sustancias de todo tipo para, bueno, pasar el rato, para pasar el mal trago. No podemos gestionar eso que nos está pasando. ¿Eso es así o no? Hay casos en donde sí, donde eso se presenta inclusive como motivo de consulta, la gente viene aquejada por eso, cuando busca salir de alguna realidad, por ejemplo, a partir del consumo. Y hay otras veces donde, independientemente de que haya o no un consumo problemático visible, que la persona lo concientice, hay diversos consumos que la persona los naturaliza. Por ejemplo, si nos basamos en que generalmente son demonizados los consumos ilegales, hay muchos consumos legales, hablando ya de una sustancia, que la gente por ahí no los problematiza de la misma manera que los ilegales, o que terminan siendo basados todo en un prejuicio en la persona que consume, por ejemplo, marihuana, por ejemplo, cocaína,
y quizás otro tipo de consumos como puede ser el alcohol, el cigarrillo o consumos bastante mundanos como inclusive el café, quedan completamente normalizados, que también produce estrés, que también produce ansiedad a un nivel determinado casi excesivo, por decirlo Claro. así. Y también pensaba en esta, digamos, en esta cuestión que no tiene que ver con la consecuencia en la salud física, digamos, del consumo, pero que también nos condiciona a la hora de relacionarnos, que es, por ejemplo, la moda en todo tipo, ¿no? Pero esta necesidad, y también que hoy en día hay una idea de, bueno, consumir menos, y a esto se asocia por ahí la moda circular y todas estas cuestiones, pero decir, tengo que tener la ropa de la temporada, las zapatillas de marca. ¿Cómo nos vamos configurando justamente como comunidades de consumo? Qué interesante eso, porque apunta por ahí el concepto de pertenecer. Ahí en los ejemplos que diste, por ejemplo, ya un consumo que no pasa por ingerir una sustancia, sino por comprar algún producto, por comprar algún objeto, o por vestir, no solamente vestimenta, sino usar algún disfraz social, popular, que a uno le dé la sensación de que le hace pertenecer a un determinado grupo. Y ahí también hay justamente una relación de consumo que cuando no ocurre, y eso por ahí puede ser un índice del problema, que cuando no ocurre y le produce frustración a la persona, ahí se ve que hay un efecto psíquico, justamente no físico, que lo está perjudicando. Y si uno no lo problematiza, no se pregunta sobre eso, eso puede pasar y perpetuarse como casi síntomas. Sí, perdón. No. Iba a decir que justamente termina en algún punto desdibujándonos, porque lejos de poder construirnos como individuos, pero no aislados, sino por el contrario, en el encuentro con otros, pero asumiéndonos diferentes, terminamos igualándonos, ¿no? Esta cuestión de consumo. Ahora, ¿cómo opera eso cuando uno va construyendo identidades? Por ejemplo, en la adolescencia, ¿qué pasa con toda esta cuestión? Respecto, por ejemplo, a la adolescencia, o pensando un poquito antes, la preadolescencia, la niñez, algo que se ve que está pasando ahora tiene que ver con la tecnología, con las figuras que empiezan a surgir en determinadas redes sociales, que ahora, bueno, se las denominan influencers. Uno por ahí no quiere entrar mucho en la comparación de otras épocas porque quizás habían esas mismas figuras, pero atravesadas por otro tipo de medios. Claro. Ahora el medio está muy al alcance. Hay una frase que una vez escuché que un publicista usó de uno desayuna de redes sociales, y eso, pensarlo en la adolescencia, habla también de una relación con un consumo directo, ya no insisto, de sustancias, sino de esto de lo tecnológico, que determina lo que la persona después va a ver porque ve a un youtuber que, por ejemplo, juega un determinado juego, quiere jugar ese juego, quiere comprar ese juego, quiere comprar los objetos de ese juego, y si no los tiene, justamente genera todos estos inconvenientes, algún malestar constante que el niño o que el preadolescente pueda tener, que después también repercute obviamente en los padres. Ahora, decís algo ahí y la pregunta tiene que ver con si estos son problemas del momento, son problemas de la generación, si antes había o no había este tipo de problemas y en todo caso, ¿por qué? Hay, creo que, bastantes debates sobre eso, un poco filosóficos en esto de discutir sobre si existe ya, por ejemplo, una posmodernidad, contrariamente a una modernidad y cosas así, pero yendo más a lo concreto, a lo tecnológico, hay personas que insisten y dicen que en realidad antes estaba la relación del sujeto mediatizada por la tecnología y por el consumo, nada más que las fuentes eran menores. Había un gran diario al cual creer, por ejemplo, habría un gran programa al cual ver, y el resto quedaba o palidecía muchísimo en comparación de esto. En cambio, ahora parece que hay una diversidad tan grande de factores a considerar, de programas, de redes sociales, de plataformas, pensando en la adolescencia más que nada, que hay una pluralidad de voces ahí con las que uno puede elegir con qué identificarse. El problema quizá con esa elección es cuando es inconsciente y cuando repercute, de nuevo entrando en esto de lo negativo, repercute generándole un malestar cuando eso no se da. Cuando los amigos de uno que es chico juegan a determinado juego que uno no puede comprar, o ven determinado youtuber que a uno no le gusta pero tiene que verlo para sentirse que Pero te digo más por una cuestión, por ejemplo, la generación de nuestros padres, no sé, te veo, me parece que vos sos un poco más joven, pero la de nuestros padres que cuando cuando tienen algún inconveniente y algún profesional les sugiere, por ejemplo, una terapia, no la aceptan porque eso implicaría, digamos, ¿no? Cierto grado de locura, sí, directamente. Y no tenían esa relación. Psicólogo que hoy, para locos, claro, digamos. psicólogo era ya directamente una cuestión grave para locos, no lo ven como una necesidad
que ahora en estos tiempos está como más normalizada, de que es un profesional más que te ayuda a gestionar ciertas cosas. Claro. Sí, eso se ve bastante por ahí, que quizás hay una suerte de brecha generacional donde a partir de determinadas edades hay ideas más rígidas. Uno después puede pensar que puede caer en lo mismo cuando uno sea más grande, tranquilamente puede ocurrir. Con la salud mental creo que es muy notorio que por ahí, sobre todo en determinados contextos, uno podría pensar el correntino, que en algunas cuestiones tiende a pensar alejadamente lo que es la salud mental y a no acercarse tanto a los psicólogos, a los psiquiatras y demás. Juan Pablo, para ir cerrando, conectando un poco con esto que decía Pepe, porque tiene que ver con el rol de los padres en la configuración, hay algunas líneas que hoy plantean que el consumo de pantallas desde niños después tiene que ver con un consumo problemático en el futuro de otras cuestiones, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre el límite y el consumo? Respecto, por ejemplo, pensando eso, el límite en relación al consumo y guiándonos en esto de lo tecnológico, yo al menos soy partidario de pensar que no es un determinante, que por ahí en las infancias ahora se utilice muchísimo el celular. Para mí no necesariamente después conduce a un consumo de sustancias o un consumo de actividades que sean perjudiciales, pero sí es cierto que ya el medio que tiene la persona para relacionarse con la sociedad parece más consumista que antes, porque de entrada uno no necesita de la tele que tenés en determinados tiempos del día para verla si te gusta un programa o algo así, sino que tenés ya un artefacto que lo manejás todo el día. Insisto que si no lo tenés genera también repercusiones, si sos niño por ejemplo no tenés, te da demasiada bronca y los padres a su vez que no saben qué hacer con esa demanda, si atenderla o no, si darle o no el celular. Es cierto que por ahí puede haber una falta de límites cuando está constantemente con ese artefacto y eso después conduzca a algún consumo problemático. Pero yo diría por lo menos que no es determinante. No es lineal, digamos, causa-consecuencia. Claro. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gabriela, y a todo el equipo por la oportunidad. Gracias. Estuvimos hablando de los diferentes tipos de consumo y de nosotros, cómo nos pensamos también en esta sociedad de consumo, como para abrir un debate, para quedar con algunas preguntas que nos puedan seguir generando otras discusiones en torno a esto.